tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? Un espacio que les recuerdo pues nació con la intención de brindar homenaje a Roberto Osuna Amezquita, quien inició pues este medio, esta intención también de llevarle este tipo de información por medio de estos podcasts, de una entrevista pues más cercana, ¿no? a la gente que pues nos interesa también, pues han sido funcionarios públicos, empresarios, gente de todo tipo que viene a hablar de sus experiencias y pues poderla comunicar y que usted también participe con nosotros. En esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a Jorge Abel López Sánchez, conocido ya por muchas personas, que tiene amplia experiencia en el sector político, ha sido funcionario público, diputado local, diputado federal, senador, presidente municipal y ha estado también como dirigente en gobierno del estado y bueno, pues una amplia carrera. Jorge Abel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Omar. Gracias por esta oportunidad y sobre todo pues esta experiencia, poder compartir con ustedes opiniones en este podcast en homenaje a Roberto Osuna Amezquita, nuestro amigo El Quecón. El Quecón. Y que aprovecho la oportunidad, si me permites, para enviar un caluroso abrazo, pésame a toda la familia cuando sucedió, el caso del fallecimiento. Yo estaba fuera del estado, fuera de la ciudad. Y bueno, pues un abrazo fraterno, amigo de toda la vida y sobre todo muy, muy profesional y muy objetivo en sus opiniones y sobre todo sus comentarios en el tema periodístico, en el tema político, en el tema empresarial, en el tema de la vida del ser humano, ¿no? Así es, buen legado y pues lo recordamos con mucho cariño a Roberto Osuna en Quecón y bueno, pues te digo, pues este espacio precisamente nació con la intención, ¿no? De brindar homenaje pues a lo que él inició. Y pues, si te parece bien, pues entramos en materia y me gustaría empezar, Jorge Abel, pues por tus inicios. Y inicios estoy hablando desde donde naciste, ¿no? Tú naciste, tengo entendido que en Mocorito. Sí, en el municipio de Mocorito. Yo nací en el municipio de Mocorito, en un pueblo allá alejado en la sierra donde no había electricidad, ni mucho menos agua potable. Había norias, norias y sacábamos el agua con baldes y con rondanilla le llamaban, ¿no? Que por cierto te quiero decir, y no es presunción, pero se llama Palma Envuelta, Mocorito, Sinaloa, el rancho lo divide un arroyo. Del arroyo hacia el norte es el municipio de Mocorito, del arroyo hacia el sur es el municipio de Badiraguato. Y bueno, siendo yo senador de la República, me tocó a mí hacer la introducción de la energía eléctrica a ese rancho que me vio nacer y vio nacer a mi padre y a mis abuelos y a algunos de mis hermanos, ¿no? Creo que fue una buena acción. No fue fácil porque estaba alejado prácticamente como a 10 kilómetros del pueblo más cercano que tenía electricidad. Y bueno, cuando presenté el presupuesto, pues le tocaba a los beneficiarios una aportación millonaria, pero solo eran 8 casas, 8 familias, ¿no? Y que vivían de la producción de maíz, de temporal, de ajonjolí, de sorgo, de garbanzo. Imposible. Y bueno, era gobernador Juan S. Millán. A él le planteé la necesidad de hacer la obra yo en el interés de ayudar a mi pueblo donde yo nací, y bueno, que la gente no podía aportar lo que le correspondía. Lo hablé con el presidente municipal en aquel entonces, que era Juan, ahorita está en el Instituto Estatal de Cultura, no recuerdo su apellido, Juan, se me fue el apellido, sí. Perdón. Entonces, y bueno, logré la aportación del gobierno federal, de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno municipal, y el gobernador Juan Millán me ayudó con la parte que le correspondía a los beneficiarios, que eran 8 familias, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues hay energía eléctrica. Regresaste algo al origen, ¿no? De donde saliste. Bueno, lo que pasa es que yo soy convencido que el servicio público, su palabra lo dice, es servicio público. Y en la medida en que tú tienes capacidad de hacer las gestiones necesarias para ayudar a la gente, que no te cuesta más que tocar puertas y exigir que los recursos se apliquen correctamente, creo que es bueno, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo fue, pues, en este caso tu desarrollo, ¿no? Saliste de Mocorito, ¿hacia dónde fuiste? ¿Cómo fuiste, pues, estudiando, creciendo y llegar hasta donde estás? Sí, mi madre también es del municipio de Mocorito, pero de otro pueblo. Y bueno, mi padre, pues, al igual que un hermano de él, se fueron al municipio de Angostura, cuando en 1962 hubo reparto de tierras en el valle del municipio de Angostura. Y bueno, ellos les tocó fundar el ejido que se llama Ejido Acatita número 2, mejor conocido como Campo Plata.
en el municipio de Angostura, que es un municipio muy costero, un gran productor agrícola de maíz, de garbanzo, de trigo, ya menos ahorita, de frijol, pero también pesquero. Uh-huh. Y bueno, nosotros llegamos ahí cuando yo tenía más o menos 2 años de edad. 1962 fue la entrega de tierras, aunque se fundó el ejido 2 años atrás. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estuve viviendo durante toda mi infancia. Ahí estudié la primaria. Okay. Ahí estudié la secundaria, pero en traslado al municipio, a la cabecera municipal de Angostura. Vivíamos en un ejido, pero a 15 kilómetros estaba la cabecera. Había que irnos todos los días a las 5 de la mañana, de raite o en camión, a estudiar la secundaria. Y bueno, pues ahí aprendí a cuidar vacas, uh-huh, a engordar cerdos, a cuidar igualmente chivos, a agarrar el arado, a trabajar la tierra y a trabajarle todos los días, a ordeñar vacas, todo lo que es el campo, ¿no? Uh-huh. Hoy en día. Y bueno, pues ahí empezamos. Muy bien. Y bueno, estudiaste tú para biólogo pesquero, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estudié la primaria, terciaria en el Campo Plata, ahí había en la primaria, luego la secundaria en el municipio de Angostura en la cabecera, la preparatoria en Guamúchil, uh-huh, porque no había preparatoria en Angostura. El año que nosotros fuimos a Guamúchil, inició la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Angostura, y nos fuimos a estudiar a Guamúchil, 30 kilómetros de distancia, igualmente a las 5 de la mañana, de raite en camión, a como podíamos, y de regreso siempre en raite, uh-huh, porque pues no había para el pago del camión. Y bueno, pues ahí sí, pues a sufrirle un poquito al hambre, porque nos íbamos prácticamente desayunados a las 5 de la mañana y regresar a las 3 de la tarde, uh-huh, sin comer. Cuando estábamos en la secundaria, fíjate algo curioso que hoy no existe. Cuando estábamos en la secundaria llevábamos lonche, porque eran las materias de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, uh-huh, y de 1 a 3 era para comer, y de 3 a 5 eran las actividades tecnológicas, las actividades como carpintería, electricidad, uh-huh, mecanografía, los talleres, exactamente, de dibujo inclusive. Uh-huh. Y bueno, llevamos lonche, y en esas 2 horas pues nos íbamos a calentar, a hacer hornillas en la orilla del río ahí en Angostura, a calentar los tacos, etcétera. Y ahí, pues, ahí intercambiamos los tacos, ¿no? El que llevaba machaca, el que llevaba huevo, el que llevaba papas, el que llevaba panes, ¿no? Había con quienes intercambiamos el pan, en fin. Y bueno, a los 17 años yo me vine a Mazatlán a estudiar mi carrera, exactamente. ¿Cómo fue tomar esa decisión de venirte desde allá hasta acá? Fíjate que es algo que sucedió muy rápido, la verdad. Como vives en un rancho uh-huh, y creces en la manera tan rápida y con mucha actividad diaria. Nosotros levantamos a las 5 de la mañana para ayudarle a mi padre en el tema de agricultura, a ir a limpiar la siembra, a ir a regar, a llevar las vacas, uh-huh, darle de comer a los puercos, etc. 5 de la mañana. Y a las 7 pues había que bañarnos para desayunar, ir a la escuela a las 8 de la mañana. Y bueno, pues igualmente la secundaria igual, pues había que irse a las 5 de la mañana, regresar a las 2 de la tarde, pero había que trabajar en la tarde, hacer cosas domésticas. Y bueno, cuando estábamos en la prepa, pues realmente no tienes una vocación definida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres? Más cuando vives en un rancho, no es fácil. Y bueno, recuerdo que tuvimos un curso de orientación vocacional, uh-huh, en la prepa de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Guamúchil. Uh-huh. Que por cierto, quiero decirte con toda honestidad, los maestros de esa escuela eran, no sé si tú te acuerdas de quien formó el Barzón en Sinaloa, el profe Cali, uh-huh, profesor Cali. Juan de Dios Gámez era maestro de filosofía, el papá del expresidente municipal, uh-huh, de Culiacán. Rubén Rocha Moya era el director de la prepa de Guamúchil. Y otros maestros más que ahorita no llegan a mi memoria. Uh-huh. Y bueno, ahí tuvimos el curso de orientación vocacional que nos dio la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, ahí fue donde nos dieron el curso, obviamente, sobre la Escuela de Ciencias del Mar. Sí. Y bueno, pues yo la verdad del mar conocía poco, iba con mi papá de vez en cuando a pescar, uh-huh, a un estero que se llamaba el estero del Ostional, a pescar, simplemente, uh-huh, a pescar, con atarraya, con anzuelo, pero yo realmente conocía poco del mar, pero no sé, la carrera me llamó la atención, la investigación, lo interesante del mar, etcétera. Y así fue como decidimos prácticamente 3 compañeros de
del rancho nosotros a venirnos a estudiar a Mazatlán, a estudiar la facultad la Escuela de Ciencias del Mar en aquel entonces, que fue en 1978. Llegamos a Mazatlán, recuerdo una tarde lluviosa del mes de agosto, sin habernos inscrito todavía. Que no era simplemente se mandó la prescripción desde la preparatoria ya y fue aceptada más o menos así. Y bueno, pues ya fuimos a la universidad ese mismo día a registrarnos. Cayó un aguacero tremendo que andábamos con las maletas en la mano por la calle por la Aquiles Cerdán. Y tengo muy presente que estábamos sentados en una banqueta ahí por la Aquiles Cerdán, una cuadra del mercado Pino Suárez, y estaba la calle a la mitad de agua, ¿no? Y éramos 4 y no habíamos comido a las 4 de la tarde, teníamos mucha hambre, ¿no? Y entonces había una panadería enfrente, pero había que cruzar la calle llena de agua. Recuerdo que jugamos un volado a ver quién se quitaba los zapatos y cruzaba a comprar pan. Y el lugar que estábamos era un súper y bueno, pues ahí comimos pan con refresco, ¿no? Así nos quitamos el hambre. Y te aclaro, nos vinimos esa ocasión sin saber dónde íbamos a vivir. No teníamos definido. Realmente fue una aventura y nos tocó suerte porque el señor del supermercado como que le interesó, le causó intriga 4 con maletas y ahí sentados en la banqueta comiendo pan con refresco. Y nos dice, muchachos, ¿de dónde son? Y ya le dijimos, no, pues somos así, ¿sabes? ¿Y dónde van a ir? No, pues no tenemos dónde. ¿Cómo que no tienen? No. Dejen hablarle a un conocido mío, creo que él renta departamentos. Y así fue. El conocido de él rentaba departamentos y bueno, ya nos pasaron los datos, el domicilio, y ahí nos fuimos en camión y rentamos un departamento, los 4, en una cama, y unos en el piso y otros en el colchón, ¿no? Pero bueno, son las lecciones de la vida, ¿no? Muy bien, y bueno, pues ese salto de este estudiante que viene desde Mocorito, Guamuchil, Angostura, llega a Mazatlán, y cómo fue que empiezas a incursionar en la política, donde pues vemos prácticamente pues todo lo que has logrado, ¿no? Con el transcurrir de los años sabemos que pues de chico pues te tocó trabajar, te tocó estar en el campo, lo que nos platicas. ¿Cómo ha sido para ti pues todo esto? Pues cómo lograste incursionar en la política, cómo te ha cambiado la vida también en la política. No sé si ejerciste como biólogo marino. Platicamos un poquito de eso. Pues bueno, la verdad que es una gran odisea, ¿no? Una gran historia al respecto. Fíjate, yo te quiero decir que en mi casa somos 9 hermanos, 7 varones y 2 mujeres. Mis padres pues casados, ambos, los 2 de rancho. Mi padre no fue a la escuela, aprendió de grande y aprendió de la vida, ¿no? Mi padre tiene 88 años, gracias a Dios vive. Mi madre tiene 87 años, gracias a Dios vive, con sus dificultades de la edad, pero ahí están, gracias a Dios. Y bueno, éramos 9 hermanos y mi padre decía, en esta casa todos van a trabajar y todos van a estudiar. Y el que no quiera estudiar va a trabajar. Me tiene que ayudar a mí porque yo trabajo para ustedes. Y bueno, pues tenía razón, no solo trabajaba para nosotros. Y luego tengo una frase muy presente, él dijo, nos decía, aquí van a trabajar todos y van a estudiar. El que no quiera estudiar va a trabajar. Y el que no quiera trabajar y no quiera estudiar, ahí está la puerta. Bueno, pues entonces, pues todos quisimos estudiar, ¿no? Pues sí. Estudiar, y bueno, y gracias a Dios, pues, todos mis hermanos estudiamos. Y bueno, pues te quiero decir que fue una etapa difícil para nosotros estando aquí en Mazatlán, porque había veces que no teníamos para desayunar, no teníamos para comer, rentamos un departamentito, teníamos ¿cómo se dice comúnmente? Estudiambre. Teníamos, en aquel entonces teníamos parrillas eléctricas para calentar, ¿te acordás de las parrillas eléctricas? Sí. Y bueno, estamos rentando un departamentito ahí por el Ejército Mexicano, donde está la Panamá, perdón por la promoción, de la Juan Carrasco hoy. Ahí hay unos departamentos, ahí rentamos un departamento con colchonetas y un día nos levantamos y no teníamos ni para desayunar. Y bueno, estudiamos en la Escuela de Ciencias del Mar, pues conocíamos gente de la universidad, líderes de la escuela, pero también de la Casa del Estudiante. Entre ellos tú recordarás a Altarín, a Bambino y otros más de la universidad y que nos decían, síguense a la Casa Estudiante, váyanse para allá. Bueno, esa ocasión decidimos ir a desayunar a la Casa del Estudiante.
y que estaba aquí en la Melchor Ocampo, esquina con Teniente Azueta, que era el Hotel Prado. Okay. Y vinimos a cenar ese día, y bueno, pues realmente nos gustó el desayuno, ¿no? Pues comimos a llenarnos, ¿no? Como pocas veces lo habíamos hecho, quizás de estudiambres. Y bueno, ese día hablamos con los líderes de la Casa del Estudiante, porque tampoco teníamos para pagar la renta el mes que seguía y no teníamos para comer. Era complicado realmente, ¿no? Ves que mi padre, bueno, también no nos alcanzaba a todos. Los papás de mis amigos también eran ejidatarios, campesinos allá, y no era fácil, más con tantos hijos y todos estudiando y todos trabajando, no era fácil, ¿no? Y bueno, ese día hablamos con los líderes y nos autorizaron irnos a la Casa del Estudiante. Y ahí estuve viviendo en la Casa del Estudiante, por lo menos estuvimos como unos 5 meses, hasta que, bueno, logramos recuperar un poquito de economía, ¿no? Que fuimos al rancho, porque al rancho íbamos cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Por el costo, el traslado, hasta Angostura. Y bueno, yo empecé participando en la escuela Ciencias del Mar como jefe de grupo. Como jefe de grupo, y luego también, de alguna manera participaba en las asambleas de la escuela. Era cuando la máxima autoridad de las facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la asamblea era la máxima autoridad por encima del director de la escuela. No sé hasta dónde eso sea bueno, ¿no? No sé hasta dónde sea bueno. Yo no lo considero tan bueno, porque a veces las decisiones toman en función de presiones políticas y de intereses de grupos políticos. En aquel entonces ya existían los grupos políticos en la universidad. Sí. Había distintos nombres, ¿no? Que por cierto muchos de ellos son conocidos míos y buenos amigos míos. La mayoría están en la izquierda, la mayoría están en Morena. Y yo, bueno, obviamente mi saludo para ellos y obviamente mi afecto y mi gratitud para ellos. Y bueno, así empezamos. Yo participando en la Facultad de Ciencias del Mar como jefe de grupo, participando en las asambleas. Y luego yo recuerdo que era director de la escuela Ignacio del Valle Lucero, Ciencias del Mar. Y luego había un maestro matemático que se llama Jesús Cimental, que tuvo un problema, que tuvo que ir a Chihuahua y nos dejó sin calificaciones. Y el director dijo, pues tienen que volverse a hacer el examen o tienen que llevar el curso otra vez para que les reconozca el semestre. Y bueno, hicimos un movimiento ahí, encabezado por tu servidor y otros más, para que nos reconociera el semestre que hemos llevado con el maestro que se había ido a Chihuahua. Y tuvimos que hacer un movimiento, tuvimos que mandar una comisión a Chihuahua que nos diera las calificaciones el maestro. Y así logramos que se nos reconociera, ¿no? Y Ignacio del Valle en aquel entonces pues aceptó, pero también producto de una asamblea de la escuela, porque al principio no quería, es que tienen que hacer el examen, tienen que llevar el semestre, y tuvimos que hacer un acuerdo de asamblea. Y bueno, pues así empecé. Y una ocasión que me iba a venir, estaba en el rancho con mis papás, y me iba a venir para acá el siguiente lunes a la escuela, pero el domingo había un viaje en camiones desde la Angostura a un cierre de campaña en Mazatlán de Miguel de la Madrid en 1982. Y bueno, pues le pedimos raite a los líderes del ejido ahí para que nos vinieran los camiones de ellos y nos ahorráramos el camión, y obviamente pues en lugar de venir de raite veníamos con ellos. Y tengo muy presente que llegamos a comer barbacoa cuando no existía la maxipista, era la libre. Ahí en la Cruz del Lote llegamos a comer barbacoa, muy ricos, disfrutamos mucho esa barbacoa, comimos a llenarnos, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, así fue la incursión de alguna manera, mis pininos en la participación política, fue en la universidad, fue en la Facultad de Ciencias del Mar, en la Casa Estudiante no participé, ahí había otros liderazgos ahí, pero yo sí participé más en la escuela. Y antes de terminar la carrera, yo me incorporé al Frente Juvenil Revolucionario en el PRI aquí en Mazatlán. Así empecé. Ahí empezaste. Y bueno, pues de ahí ya se vino lo que estábamos platicando al inicio cuando hicimos el intro, pues de que, bueno, fuiste diputado local, fuiste presidente del partido, fuiste también presidente municipal, diputado federal, senador, has estado al frente después de varios cargos importantes.
por parte del Partido Revolucionario Institucional. Sí. Prácticamente pues es un referente, ¿no? La gente te ubica bastante No, bien. sí, claro. Y pues Es que ahí muchos me años formé. de experiencia. Sí. Ahí nací, ahí me crié, ahí me formé. Muy bien, platícanos entonces un poquito, haciendo un recuento, sobre todo en lo que has logrado estar al frente y en este caso el municipio de Mazatlán. Pues cómo fue para ti estar al frente, llevar la administración, ver los problemas de cerca de Mazatlán y tratar de resolverlos. Mira, yo soy un convencido que la formación en el servicio público se logra a través del tiempo, a través de experiencias de todo tipo, a través obviamente de la lucha permanente, y que el político no se improvisa. El servidor público no se improvisa, se forma. Es toda una formación. Tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con el sentido común, el sentir el servicio, el oficio político. Es algo que se aprende durante la vida. Pues yo no nací político, mis padres no son políticos. Yo me formé a través de la lucha, a través del hambre, a través de la sed, a través de dormir en el piso, en colchonetas, en cobijas, sufrir frío, calor, sin abanicos, etcétera. Todo lo que eso implica, la lucha, ¿no? Y bueno, siendo yo miembro participante del Frente Juvenil aquí, sin ser dirigente juvenil, recuerdo que los dirigentes juveniles éramos dos, el dirigente y yo. O sea, el Frente Juvenil no era más que el dirigente y yo, ¿no? Yo era el segundo de él, ¿no? Que en paz descanse, Esteban Peraza, el Bacho. Él era el dirigente del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario en Mazatlán. Y yo ingresé ahí precisamente en el 83. Empecé en el 83. Y empecé a participar activamente. Era presidente del PRI en ese entonces, Miguel Ángel García Granados. Sí. Y me tocó de candidato a presidente municipal en la primera incursión política mía, el arquitecto Quirino Ordaz Luna. Y bueno, yo fui maestro de ceremonia de él durante toda su campaña, el orador, presentaciones, etcétera, etcétera. Y así fue como empecé realmente en todo esto, ¿no? Y luego él entra de presidente municipal y me dice que si, ¿dónde quiero participar? Le digo, ¿sabe qué? Pues yo quiero ser dirigente del juvenil del PRI. O sea, dirigente juvenil del PRI, que no le correspondía a él, sino al partido. Pero yo pensaba en iniciar mi carrera política, pues. Sí. No buscaba un cargo público, sino cómo empezar un cargo político partidista. Y así empecé. Y bueno, eso se tardó un poco. Luego se vino la decisión de crear una delegación federal del CREA. En aquel entonces el CREA era el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. Era una institución federal y había una delegación en Sinaloa y delegaciones municipales. Y recuerdo que se ofreció aquí, vino el delegado federal en el estado aquí a Mazatlán, y salió en la prensa que se iba a crear aquí una oficina de la delegación del CREA. Y ya leí lo que significaba el CREA, Consejo Nacional de Atención y de Recursos para Atención a la Juventud. Y fui a hablar con el presidente municipal y me recibió, la verdad me atendió muy bien, y dije, ¿sabes qué? Vengo a plantearle que me interesa esa oficina porque es para los jóvenes. Y en aquel entonces pues yo tenía 23 años. 23 años. Y ya estaba como segundo dirigente juvenil, pero prácticamente el dirigente juvenil del PRI en Mazatlán. Y así entré al CREA aquí en Mazatlán. Y ahí empecé a armar equipos, grupos, comités juveniles, clubes juveniles en todo Mazatlán, que hay miles de jóvenes adultos mayores hoy que participaron con nosotros en el CREA en aquel entonces. Por cierto, hace poco me encontré a una persona en un supermercado que no te acuerdas de mí, me dijo. Le dije, no me acuerdo de ti. Yo era del club de la colonia Venustiano Carranza, del CREA. Y bueno, son recuerdos muy, muy bonitos, ¿no? Bueno, así empecé. Luego, pues, fui dirigente juvenil municipal del PRI aquí en Mazatlán. Luego fui dirigente estatal juvenil en la campaña de la Bastida Ochoa. Okay. Y bueno, siendo él gobernador, yo era dirigente estatal juvenil. En 1988 yo era dirigente estatal juvenil. Él era gobernador La Bastida.
Y el candidato a diputado federal en el 88 por el 5º distrito de Sinaloa se llamó Martín Gavica Garduño, que en paz descanse. Acaba de fallecer hace 3 días. Un abrazo solidario para toda la familia. Precisamente hoy hay una misa a las 7 de la noche. Ahí voy a acompañar a la familia, primero Dios. Y bueno, el gobernador me propuso, digo, honestamente así fue, como dirigente estatal juvenil, a yo ser el suplente de Martín Gavica de diputado, como candidato a diputado federal. Y el partido obviamente pues me apoyó, pues ya el dirigente estatal de los jóvenes. Yo tenía en ese entonces 27 años. Y bueno, pues ahí empecé como diputado federal, pero en esa campaña, yo prácticamente hice la campaña en San Ignacio, Cozalá y Elota, y el distrito era desde Mazatlán. Okay. Pero Martín Gavica se concentró más en Mazatlán, que representaba el 80% del padrón electoral del distrito, y yo me concentré en acuerdo político con él, obviamente, en los municipios rurales de Cozalá, Elota y San Ignacio, y ahí empecé. Prácticamente fue una campaña casa por casa, me acuerdo muy bien. Martín le gustaba mucho el caminar las calles, el saludar a la gente. Y lo aprendí, yo aprendí eso en esa campaña, ir casa por casa y saludar a las personas, mirar a los ojos. Y bueno, cada saludo de alguna manera tenía un 80% de probabilidad de que te refrendaran el apoyo, el voto, ¿no? Así empecé. Y luego, pues, el 89 hubo elección de hubo elección de presidente municipal el 89 y diputados locales, siendo gobernador Francisco de la Bastida Ochoa. Y yo fui candidato a diputado local, siendo diputado federal suplente. Y fui candidato a diputado local por el distrito 20. En aquel entonces era Villa Unión, El Roble y parte urbana de Mazatlán. Y había otro distrito local nomás, que era el 19. Y la alcaldía, en aquel entonces, el 89, fue candidato a alcalde Raúl Cárdenas Duarte. El candidato a diputado local por el otro distrito fue Juan José Jacinto Santiago, que era dirigente de la CTM en Mazatlán, aquí en la zona de Mazatlán y Concordia. Y bueno, recordarán que aquella elección fue una elección muy polémica, donde el competidor por el PAN fue Humberto Ray García. Sí. Y bueno, perdió Juan José Jacinto Santiago el distrito. La presidencia municipal fue una discusión fuerte, inclusive en el Congreso, que al final se le dieron a Humberto Ray García. Recuerdo que esa elección el arquitecto Raúl Cárdenas Duarte en las actas había salido que había ganado con 714 votos, más o menos. Entonces fue una lucha política en el Congreso y el Congreso revirtió la decisión. Yo gané el distrito. Mi distrito, yo lo tengo muy presente, yo gané ese distrito con 1,851 votos. El distrito 20, ¿no? Que fue competido, pero bueno, igualmente lo trabajé casa por casa, casa por casa. Y eso ayudó mucho. Villa Unión me fortaleció mucho en ese entonces a mí. Y así fue diputado local la primera vez. Pero bueno, volviendo al tema, yo soy convencido que el servicio público se aprende con el tiempo. Yo me considero un profesional de la política. Hay diferencias entre los políticos de trienio o los políticos de sexenio que llegan por padrinazgos a los cargos públicos o cargos de elección popular, pero termina ese sexenio, termina ese gobierno y se pierden. Sí. ¿Por qué? Porque son políticos de temporal, de ocasión, llamo, ¿no? De ocasión o por padrinazgos circunstanciales, de tiempos. Y los que hicimos carrera política, trayectoria de dirigente juvenil, diputado local, diputado federal, presidente del PRI, etcétera, tienes un compromiso ciudadano, tienes un compromiso con la gente, mides más las decisiones que vas a tomar en función de lo que beneficia más a la gente, no tanto lo que te ayuda a ti como político, sino cómo ayuda más a la gente. Porque tu pregunta fue, ¿cómo fue ese trabajo de conciliar entre los intereses y las acciones que se requieren en Mazatlán con los problemas que se presentan siempre? No es fácil, no es fácil. Realmente es un aprendizaje y sobre todo son decisiones que se tienen que tomar muchas veces a pesar de que uno no las quiera tomar. Y bueno, creo que la clave está en que te comprometas a cumplir lo que ofreciste en una campaña, ¿no? Yo como diputado local, diputado federal, senador, yo tengo oficina de gestoría, de atención ciudadana.
Y yo hacía gestión permanentemente de las colonias, de los pueblos, de la sindicatura, de la gente, de los grupos, de los deportistas, de todos los sectores. Entonces, cuando actúas de esa manera, tienes obviamente mucho beneficio a muchas personas. Mira, cuando yo fui candidato a presidente municipal, prácticamente mucha gente me decía que yo no iba a ganar. Inclusive mi partido no me apostaba que yo fuera a ganar. Tengo muy presente todo eso, ¿no? Pero yo me di cuenta que iba a ganar como al mes que empecé la campaña. Y la campaña duró como 3 meses, si mal no recuerdo. Porque a cada evento que yo iba a una colonia o un pueblo, a cualquier lugar, no faltaba quien me dijera: Jorge Abel, nosotros vamos a votar por ti en mi casa y mi familia, porque tú, en la etapa que fuiste diputado local, o que fuiste presidente del PRI, o que fuiste diputado federal, me ayudaste en esto, nos ayudaste en esto, a la colonia le ayudaste en esto, otro, etc. O sea, todo eso son semillas que vas sembrando. Y bueno, la Biblia lo dice claramente: quien no siembra no cosecha. Y obviamente la política es el servicio es la semilla que vas plantando y cómo ayudas a mucha gente. Aquí en Mazatlán hay muchas colonias que nosotros ayudamos a introducir los servicios públicos completos, desde agua potable, drenaje, electricidad, pavimentaciones, etc. Está la colonia Libertad de Expresión, la colonia de la Bastida Ochoa, la Huertos Familiares, Flores Magón, muchas colonias. Bueno, también como diputado local me tocó ayudar, por ejemplo, a la Guerra Guerrillera, que invadía terrenos, y bueno, estuve en la cárcel 2 o 3 ocasiones, y yo de alguna manera gestioné para que fuera liberada, porque eran liderazgos sociales que ayudaban a la gente, pues, que le ayudaban a conseguir un terreno, los servicios públicos. En fin, bueno, concretando, el servicio público se aprende, no se improvisa. Lamentablemente hay quienes creen que los políticos se crean. Los políticos, mejor dicho, se hacen de manera inmediata, por decreto, por decisión de un padrino, por decisión de un gobernante. No, los políticos se forman. Se forman, y sobre todo el compromiso de servirle a la gente. Fíjate que me llamó la atención algo que dijiste. Quiero preguntarte eso, porque a veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer. ¿A qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, mira, hay un programa que yo hice, te recordarás que yo, siendo presidente municipal, voy a hablar de 3 temas. Como presidente municipal, yo impulsé la creación de 3 puentes fundamentales de Mazatlán que han marcado la diferencia del desarrollo de Mazatlán. El Múnich, que cruza la vía. Sí. El del Conchi, que por el Boulevard Colosio. Sí. Y el del Venadillo. Esos 3 puentes me tocó a mí como administración. Y no fue fácil los recursos, cómo bajar los recursos. Porque tuve que ir directamente a la Cámara de Diputados, tuve que ir a la Secretaría de Comunicación y Transportes, tuve que ir a la Secretaría de Hacienda para bajar los recursos para esos puentes. Inclusive bajé hasta el cuarto de la Pepsi, pero el cuarto de la Pepsi yo mismo lo paré porque me iba a estrangular la ciudad. Iban a estar las 3 obras y eran los únicos accesos que tenía el centro de la ciudad, y solo había el cruce de la Santa Rosa. Inclusive cuando iba a ser el puente de la Múnich, Ferrocarriles se oponía, porque me decía que no se podía, porque entonces si hacíamos el Múnich, cerraba la Santa Rosa. Es incongruente. Entonces tuve que hablar con el secretario de Comunicación y Transportes, que era Juan Molinar Orcasitas, que en paz descanse, secretario de Comunicaciones, con el PAN. Y todo esto lo hice gobernando el PAN a nivel federal, y yo como presidente municipal. Pero ¿qué me ayudó mucho? Haber sido diputado federal, haber sido senador y tener relaciones. Y tenía obviamente comunicaciones con muchos sectores del gobierno. Es que al final de cuentas eso es lo que tiene que hacer un político, ¿no? Gestiones. O sea, gestiones. Independientemente del partido, saber gestionar. Exacto. Me traje estos 3 puentes de concreto. Y bueno, para hacer ese puente y conectar la Múnich para allá, tenía que quitar las personas que estaban ahí, que estaban invadiendo zona federal, ferrocarril, etcétera. Y a veces eso son decisiones que tienes que tomar, que le vas a quitar supuestamente su espacio donde viven, pero no era de ellos, sino que era una invasión. Sí. Pero para eso impulsamos un programa de vivienda estatal, de vivienda nacional, nosotros en Mazatlán. Si tú revisas la historia, soy el único presidente municipal en la historia de Mazatlán, y no sé si en Sinaloa, que ha construido durante su gobierno 600 viviendas para personas de bajos recursos económicos en Mazatlán,
que es el Rincón de Urias, que está 600 viviendas con pavimentación, todos los servicios, etcétera, etcétera. Y para reubicar a las personas que vivían en zonas de alto riesgo por las inundaciones. Las que estaban a la orilla del arroyo Jabalíes, ahí por la vía, etcétera, tuvimos que trasladarles y se oponían. Y tuve oposición inclusive promovida por dirigentes políticos del PAN para que no se trasladaran, para crear problemas al municipio. Pero era un bien para la gente. Y ayudamos a más de 600 familias y tienen su vivienda allá. Tú puedes ir a constatar allá. Es el único fraccionamiento que se ha hecho en Mazatlán de esa naturaleza. Y fueron 600, no fue fácil. Y bueno, el tema también, ¿y cómo lo hice eso? Por gestión de recursos. Porque el que tenía el director de vivienda era un buen gestor también y conectado con lo nacional, que era Jaime Romero Barrera. Y bueno, todo tiene que ver con las relaciones y la capacidad que tienes de gestionar recursos. Si te voy a dar un último programa. Siendo yo presidente municipal, igualmente por las conexiones, y gobernaba el PAN, el director nacional de agua del alcantarillado y drenaje de la Conagua había sido diputado federal del PAN conmigo. Y bueno, se creó un fondo nacional para destinos turísticos de 1,800 millones, para solo destinos turísticos, para plantas tratadoras de aguas residuales. Entonces nosotros logramos presentar 3 proyectos. Y ahí viene el recuerdo del agua de calcetín. Exactamente. Presentamos 3 proyectos. Una, rehabilitación del Crestón cuando existía, rehabilitarla, construir nueva el norponiente, que es la que existe ahorita, la planta norponiente, me tocó hacerla, me tocó bajar los recursos, más de 250 millones de pesos. La planta de Urias, también me tocó a mí hacerla. Para no hacerte el comentario, de los 1,800 millones yo me traje 650 millones de pesos para Mazatlán. Y al final el director general me decía, oye, Jorge, no te puedes llevar tú tanta lana solo por un solo destino. Es que necesitamos hacer la planta también en Acapulco. Y le dije, pero es que el presidente municipal de Acapulco no tiene el proyecto. Me dijo, ¿tú cómo sabes? Yo estoy enterado, no lo tiene. El presidente municipal de Acapulco en ese entonces era Félix Salgado Macedonio, de Guerrero. Sí. Él había sido diputado federal conmigo y yo lo conocía a él, como era que no tenía el proyecto, porque le encargué al gerente de la Jumapam en Mazatlán, Dante González, que me checara con el gerente de Acapulco cómo iban los proyectos ellos. Me dijo, no tienen nada. Entonces me dijo el director de la Conagua, me dijo, mira, Jorge Abel, si para tal fecha no presenta el proyecto de Acapulco, la lana es tuya. Y estuve cazando el tiempo. Llegó el tiempo, no hay proyecto. Por eso nos trajimos 650 millones. Hicimos las 2 plantas nuevas, Norponiente, Urias, y rehabilitamos el Crestón. La de Urias se hizo previendo cerrar el Crestón. Era todo un plan, un plan transeccional, multianual. ¿Qué es lo que debe tener un gobernante? Tener visión de largo plazo. No pensar en la próxima elección, sino en la próxima generación. No lo dije yo, lo dijo un político. Y es lo que tiene que ser un gobernante. ¿Qué es lo que requiere la ciudad? Que lo traslade hacia la próxima generación. Y ahí están las obras. La planta norponiente y la planta de Urias. No hay más. Nosotros la hicimos. Ahí están los 3 puentes. Múnich, Venadillo, el Conchi. El de la Pepsi le tocó hacerlo creo que a Felton. Pero el recurso estaba autorizado desde antes precisamente porque nosotros lo habíamos conseguido, pero no pudimos hacerla por el tiempo del estrangulamiento vial de Mazatlán. Sí. ¿Qué se ha hecho ahora? Solo han hecho 2 puentes del gobierno federal y el gobierno del estado. El que están haciendo allá frente a la Plaza Calla y el que hicieron ahí por el Múnich, exactamente, y el Colosio. Entonces, yo lo que te puedo decir es que un gobernante debe tener la capacidad suficiente, la visión que le permita trascender sus proyectos, sus obras que ayuden a la ciudad. Y eso es lo más importante. Y un tema obviamente importante que yo viví siendo alcalde, que también hubo un problema de violencia serio en el 2008, 2009, 2010, por la confrontación igualmente de grupos de la delincuencia organizada en Sinaloa, los mismos grupos. No con la intensidad que tenemos hoy, ¿no? Pero obviamente también lo vivimos y fue un tema obviamente de preocupación para Sinaloa. Aquí en Mazatlán también lo vimos, pero era un asunto ajeno a la participación nuestra. Sin embargo,
la policía nuestra actuaba, ¿eh? No sé si recordarás que a la policía nuestra nos tocó detener a 7 elementos allá por Cerritos que vinieron de Nayarit, no sé cuánto, venían a la confrontación. Pero como no conocían Mazatlán, la correteada que le puso la policía municipal de Mazatlán fueron y se quedaron en Cerrito encerrados, ya no pudieron huir, ¿no? Entonces la policía nuestra actuaba. Y bueno, yo soy un convencido que el día que cada área de gobierno cumpla con su responsabilidad, cumpla con su tarea y más allá de los intereses personales busca el interés ciudadano, las cosas pueden ser diferentes, deben ser diferentes. Y así debe actuar un gobernante en función de lo que le conviene a la sociedad, no lo que le conviene a él como político o por sus proyectos políticos, porque gobernamos para la ciudadanía. Antes de preguntarte cómo ves actualmente tu calificación del gobierno actual que tenemos, entre los 3 niveles de gobierno, me gustaría que me dijeras cómo consideras que dejaste tú el municipio cuando dejaste de ser presidente. Pues yo diría, probablemente la gente lo debe saber, yo diría que nosotros hicimos una gran obra en Mazatlán y los hechos ahí están. Inclusive yo, recordad, mi lema de mi último informe fue, mi lema fue particularmente la verdad sea dicha. Inclusive tengo hasta por ahí un avance de mis memorias donde dice la verdad sea dicha, que habla prácticamente sobre eso en lo general, pero que lo voy a circunscribir también a cosas de mi trayectoria política. ¿Qué calificación le darías a tu administración? Pues yo le daría en términos de servicios públicos, yo no quisiera autocalificarme, ¿no? Porque no es lo correcto, pero más te voy a hablar de 3 cosas, de 4 cosas. A ver, el tema... Bueno, ¿podemos decir aprobado o...? No, sí, aprobado. Sí, definitivamente aprobado. Porque mira, los 3 puentes. Yo me comprometí a pavimentar 100 kilómetros de calles y pavimenté 108. El programa de vivienda. Aprobado. El programa de vivienda. El programa de las 2 plantas tratadoras de aguas residuales. El programa de los puentes. Una obra que ningún presidente municipal en la historia había hecho en Mazatlán. Cuando yo llegué a la presidencia municipal, solo había la pavimentación de las carreteras a Alcalite, a Siqueros, al Recodo, a Gualamo. Y Juan Millán había hecho la pavimentación de la que va a la Isla de la Piedra a Barrón, nomás. Como presidente municipal, yo pavimenté 22 caminos a los pueblos. La de Mármol, la del Bajío, Lomas del Guayabo, el Guayabo, Puerta de Canoas, los Limones, el Espinal, de la Noria a San Marcos, la Puerta de San Marcos, 22 caminos a los pueblos. Y creo que esa obra marcó una diferencia en la zona rural. Entonces, yo lo califico de bien y sobre todo pavimentamos muchas calles, te digo, más de 100 kilómetros. Muy bien, pues ese es el quehacer, ¿no? Precisamente de quien está al frente, ¿no? Responsabilidad de cumplir con los servicios básicos, los servicios públicos y todo esto. ¿Qué piensas que quedó pendiente para ti? Algo que dices, me hubiera gustado hacer esto y no pude, no alcancé o no sé. Fíjate que yo creo que lo que según yo me hizo falta fue haber concluido la pavimentación de los caminos a los pueblos. Siento que me faltó tiempo ahí, pero sin embargo, yo creo que me faltaron de los 22 que yo pavimenté, cuando mucho me faltaron 8 o 10 caminos a los pueblos, prácticamente. El tema de la seguridad es un tema, sin duda, es una asignatura que está permanentemente en la sociedad, pero yo considero que hubo muchos avances en materia igualmente de infraestructura deportiva, de infraestructura educativa, inclusive yo ayudé mucho a las escuelas construyendo techumbres en las escuelas primarias, secundarias, baños accesibles, sobre todo de buen ver en las escuelas. Y ayudé mucho a las escuelas por mi propio origen, ¿no? Pero además es deprimente que tú vayas a una escuela primaria y no tengan baños adecuados, ¿no? O que no tengan una techumbre para el recreo de los niños. Me enfoqué mucho en las techumbres y en los baños en las escuelas primarias. Hubo muy buena... Inclusive a mí me tocó crear la dirección de apoyo a la educación en Mazatlán. Yo la creé precisamente. A mí me tocó crear la Secretaría de Desarrollo Económico en Mazatlán. A mí me tocó crear el Instituto Municipal del Deporte. En fin, creo que hicimos obra suficiente, ¿no? Obra suficiente, sobre todo que teníamos la visión de cómo
la experiencia y la visión de cómo bajar recursos del gobierno federal, porque un presidente municipal, si no gestiona recursos, es muy difícil que haga obra. Porque también un gobierno del Estado no tiene los recursos suficientes para darle a los municipios. Entonces, la clave está en la gestión de recursos federales. Pero ahora en este gobierno ya no se gestionan recursos federales, ya no llegan. Yo te pregunto, dime qué obras hay del gobierno federal en Mazatlán. ¿Qué obras hay del gobierno del Estado en Mazatlán? No las veo. Tenemos ahí las obras inconclusas de la prolongación y continuación de la Avenida del Delfín a la Valcerritos, la del Libramiento 2 a la Valcerritos, la conexión de esas avenidas con la Sábalo Cerritos que permitiría el flujo vehicular más rápido. Ahí tenemos encajonado todo el tráfico, el Venado Rojo, la vamos a decir, el Venado Rojo, sí. Ahí. No hay más salida hacia Cerritos más que esa nada más. Y entonces pues nos faltan gobiernos con visión de inversión en proyectos que generen desarrollo, que generen crecimiento para Mazatlán y para el sur del estado, ¿no? Ahí tenemos la cancelación del proyecto de Tecapán, que era un punto de desarrollo del sur muy necesario. Ya tenemos los problemas de seguridad que tenemos en el sur, tanto en el Rosario como en Escuinapa. Si tuviéramos ese polo de desarrollo, ese crecimiento, esa inversión, creo que las cosas fueran diferentes. Muy bien, Jorge Abel. Y bueno, pues ahora toda esta experiencia que tienes en política, en el servicio público, lo estás trasladando a la creación de un nuevo partido. Platícanos un poquito más cómo va esto. Bueno, para mí no fue una decisión fácil. No fue una decisión fácil porque yo nací en el PRI, me formé en el PRI, me creé en el PRI, aprendí todo en el PRI en lo que tiene que ver con el valor del servicio público, la atención a la ciudadanía y sobre todo darle respuestas a la gente. Y por eso cuando hice la conferencia de prensa para anunciar la creación del nuevo partido, el cuestionamiento fue siempre, oye, pero no has renunciado al PRI. Digo, es que yo no voy a renunciar al PRI, yo le debo todo al PRI. Yo tengo gratitud con el partido y le voy a vivir eternamente agradecido. Y hoy en la afiliación a un nuevo partido yo no requiero renunciar. En automático, de acuerdo a la ley, tú te afilias a un nuevo partido, a una nueva fuerza política y en automático ya no perteneces al otro partido. Pero no reniego de las siglas del partido. Además, soy un convencido que el PRI le entregó realmente mucho tiempo y sobre todo mucha inversión, muchas instituciones que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento en México, instituciones democráticas, instituciones de transparencia que hoy están anuladas, están canceladas. La mayoría de las organizaciones, institutos autónomos de transparencia en el uso de los recursos públicos están canceladas. No entiendo el por qué un gobierno no quiere tener instituciones autónomas que transparenten el ejercicio y el uso de los recursos públicos. Digo, no lo entiendo en términos de que tú tienes que rendir cuentas, ¿no? A los ciudadanos. Entiendo lo otro, que buscan ocultar la información, que yo considero que un gobierno no debe ocultar información. La información debe ser pública, debe ser de los ciudadanos. Si no vivimos en un régimen de completo totalitarismo y sobre todo de no permitir la libertad de opinión, de expresiones, etc. Entonces, desde mi punto de vista, creo que lo más importante es que se profundice en la libertad, en la participación y sobre todo que los ciudadanos sientan que el gobierno que se tiene es el gobierno que realmente necesitamos, que le dé transparencia a todo, ¿no? Pero tu pregunta, ¿cuál fue? Perdón, concreta. Bueno, una cosa me está llevando a la otra, ¿no? Porque te quería preguntar, o sea, cuando hablas de libertad, ¿no hay libertad actualmente? Ahorita regresamos a... Bueno, lo que yo estoy percibiendo es de que, a ver, tú te vas con toda libertad a Concordia, con toda libertad a Durango, con toda libertad a Tepic, con toda libertad a Culiacán. Yo tengo 2 años que no me traslado a Culiacán en vehículo. Me traslado en camión. Bueno, estoy diciendo aquí públicamente ahora, ¿no? Por el tema de la inseguridad. Sí. Creo que nos han robado esa tranquilidad y esa libertad. Y tenemos que luchar por ella. Si nos cruzamos de brazos y guardamos silencio, somos cómplices. Y no porque ya tengamos canas, ya no podemos participar ni opinar. No, al contrario. Tenemos que aportar la poca experiencia o la mucha que tengamos
en cómo deben implementarse decisiones diferentes que a los ciudadanos les regresen la paz, la tranquilidad, de poder ir con felicidad a Tepic, a Guadalajara, a Durango, a Culiacán, a Concordia, a Los Raspados, a Alquelite, a comer a La Noria, ir a Concordia, o sea, trasladarte libremente. ¿Quién se traslada con paz y tranquilidad y libertad y sobre todo confiado hoy en Mazatlán, en Sinaloa, en México por las carreteras? ¿Quién? Nadie. ¿Quién deja salir a sus hijos con toda tranquilidad a las 9, 10 de la noche porque van a un restaurante, van a un bar, van al malecón? ¿Qué padre de familia tiene esa confianza y esa tranquilidad que sus hijos fueron a saludar a familiares o fueron a un convivio? Creo que esa libertad la hemos perdido. Y es mucho. Y tenemos que luchar por recuperarla. Yo pienso, a mi edad, no pienso por mí. Yo como quiera, ya pasé por muchas etapas de mi vida. Tengo que pensar en mis hijos y mis nietos. Ya tengo 4 nietos. Pero tenemos que pensar en la República. O sea, ¿qué queremos para el país, para la República en los próximos años? Y aquí es donde cabe la interrogante hacia los ciudadanos. ¿Qué quieren para su país? Pero tienen que opinar, tienen que participar. Los sectores productivos que tenemos en nuestro país tienen que levantar la voz. O sea, tenemos que levantar la voz. Es hora de que levantemos la voz todos y digamos, señores, ya no. El hartazgo que se tiene en Mazatlán, en Sinaloa, en México, ya está desbordado. Y bueno, no se trata solo de que esperemos las elecciones del 2027. Y de aquí a julio de 2027 vamos a permanecer cruzados de brazos, en silencio. Hay que levantar la voz y hay que actuar. ¿Y tienes intención de seguir trabajando tú por el país, por Mazatlán, no? Mira, para crear un nuevo partido. Bueno, la intención del nuevo partido es la búsqueda de una opción diferente. Okay. No en mi persona, como yo con aspiraciones políticas. Okay. Porque más allá de mis aspiraciones políticas es qué le aportamos al país nuevo que le regrese la esperanza a los ciudadanos. Y soy un convencido que los partidos tradicionales no representan la esperanza. Y esa esperanza que está muerta en los anteriores y en la actual, tenemos que renovarla. Porque si un ciudadano pierde la esperanza, pierde toda posibilidad de lucha. Entonces, la opción de México tiene vida es representar una opción diferente, una esperanza diferente. Yo le llamo de distinta manera y hay que me dice, no lo digas así. Digo, es que la verdad, consideramos que nosotros podemos ser la esperanza verdadera de los ciudadanos por varias razones, pero fundamentalmente porque encarnamos principios y valores cristianos sin ser un partido religioso. Estamos abiertos a la participación de todos, de todas mentes, todos pensamientos, pero se tiene que circunscribir en lo que tiene que ver con los valores, los principios que tienen que ver con la vida, con la familia. ¿Qué padre de familia quiere que a su hijo le vaya mal? Pues ninguno. ¿Qué padre de familia quiere que a la familia les vaya mal? Que a los ciudadanos les vaya mal. ¿Qué padre de familia o qué persona no quiere que haya vida? Bueno, esos son los principios de valores que nosotros representamos. Pero lo fundamental es que busquemos perfiles que se identifiquen con las causas de los ciudadanos. Dime qué liderazgo político en Sinaloa y en México, qué siglas partidistas están representando hoy las causas ciudadanas. No lo hay. No las hay. Entonces, y queremos obviamente que nosotros podamos representar las causas ciudadanas, la voz de los ciudadanos. No es fácil, pero para eso tenemos que participar. Y entonces, a nosotros buscar una nueva opción, lo que buscamos es que se pueda renovar la esperanza de los ciudadanos. Y para ello requerimos que participen los ciudadanos. Ciertamente nosotros somos una opción nueva, una organización nueva, pero consideramos que la narrativa que nosotros vamos a impulsar, promover, porque tenemos confianza en que el TRIFE le va a enmendar la plana al INE y nos va a otorgar el registro próximamente en la asamblea que define el TRIFE, porque la negativa a nuestro registro fue por dichos, no con pruebas. Y a este gobierno quiere pruebas, ¿no? Sí. Bueno, pues las pruebas tenemos nosotros.
Y si el INE tiene pruebas de sus dichos, pues que las presente, y los magistrados tienen que definir en base a pruebas, no en base a dichos. Y aquí cabe sin duda la lucha nuestra, que es justa, de que nos otorguen el registro para participar el 2027. Y el 2027 no se trata solo de esperar la fecha de elección y depositar el voto, sino que hay que participar antes y emitir nuestra opinión. Hay que levantar la voz, hay que encauzar obviamente la problemática que tienen los sectores. Yo te diría, bueno, si yo te pregunto, dime quién es la voz representativa de las mujeres buscadoras por familiares desaparecidos. No la hay. ¿Qué siglas partidistas los representan? ¿Qué liderazgo las representa? No la hay. Dime qué liderazgo representan la problemática de los productores agrícolas. Que hoy en día nadie quiere sembrar en Sinaloa porque no hay precios redituables a los productos. Dime quién representa la causa justa de los acuacultores que están viendo la importación de miles de toneladas de camarón de Ecuador, pegándole en la torre a los productores nacionales, cuando aquí la producción de 1 kilo de camarón te cuesta más o menos 100, 110, 120 pesos. En la introducción por actos de corrupción lo están vendiendo en 70 pesos. Todo porque hay obviamente negocios de ciertos grupos empresariales nacionales y sobre todo en acuerdo contubernio con funcionarios federales. O dime igualmente quién representa a los ganaderos. El sector que está tan golpeado igualmente. O sea, necesitamos liderazgos que encaucen la problemática social y que representen las causas ciudadanas. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y sobre todo, hacerle ver a los ciudadanos de que las dádivas que pueda dar el gobierno no es para recuperar la problemática que se vive como familias, que eso no ayuda. Lo que tenemos que es generar riqueza en el país y sobre todo que los ciudadanos se sientan que lo que están ganando, lo que están produciendo está bien redituado. Porque, lo vuelvo a repetir, un gobierno que actúa pensando en cómo ganar la próxima elección está cancelando el futuro de las próximas generaciones. Y tú y yo y todos tenemos que pensar en las próximas generaciones, tus hijos, tus nietos, tu familia, más allá de cómo ganar la próxima elección. Y creo que ahí está el reto. Muy bien, Jorge. Pues mira, me hubiera gustado tener más tiempo. El tiempo nos come, te lo dije al principio, sí, el tiempo se va volando. Sí, claro, se va. Tener más tiempo porque pues hay muchas cosas que platicar, ¿no? Tratamos de abordar lo más posible. Te agradezco mucho que estés en este espacio, que nos hayas compartido tu experiencia, tu visión, tu opinión de cómo estamos actualmente en el país y qué es lo que se tendría que hacer. Obviamente, no sé si quieras decir algo más que haya omitido yo preguntarte, algún mensaje que quieras dar tú. No, creo que está todo dicho. Agradecerte nuevamente, Omar, a ti y obviamente a todo el equipo de ¿Qué pasa en Mazatlán? A Roberto Osuna Mezquita, que en paz descanse, a toda su familia, al equipo que ha trabajado aquí por esta oportunidad de emitir opiniones. Creo que tenemos que promover voces independientes que expresen lo que realmente necesitamos en la sociedad y sobre todo que haya decisión de participación. Yo convoco a todos los sectores sociales, a todos los sectores productivos, que tomemos en cuenta que la elección del próximo año 2027 no tiene que ver solo con quién gana una diputación local, una diputación federal o una alcaldía. Tiene que ver con el futuro de la nación, tiene que ver con el futuro de la república y tenemos que pensar en la próxima generación y no en la próxima elección. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge Abel. Al contrario. De nuevo. Muchas gracias. Dios bendiga. Pues muchas gracias a usted también por acompañarnos. Vamos a estar aquí trayéndole pues diversas entrevistas con diferentes personajes del ámbito político empresarial. Estaremos platicando y llevándoselo hasta la comunidad de donde nos esté viendo. Muchas gracias aquí en ¿Qué pasa?